Eso en el podcast. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro, que es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, entonces, para iniciar nuestro capítulo del día de hoy, nuestro tercer capítulo del Fisiocast, entonces vamos a comenzar con nuestra coanfitriona Victoria Salcedo. Y junto también tenemos dos invitados el día de hoy. Tenemos dos personas que van a estar junto con nosotros. Algunas personas más cerca del sol, a otras personas más lejanas del sol. Así que vamos antes que todo a presentar a cada uno de los participantes. Comienza usted, Victoria, presentando a uno de nuestros colegas. Ok, uno de nuestros invitados de hoy es David Merino Palacios, fisioterapeuta especializado en dolor crónico y emprendedor desde los 16 años. Es CEO de Keres Formación, la mayor escuela de formación en fisioterapia y rehabilitación basada en evidencia científica en habla hispana. Así que démosle una fuerte bienvenida a David. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Y yo tengo el placer de presentar a la persona que está viviendo más cerca del sol hoy día. Después van a entender el por qué. Rafael Ugarte, fisioterapeuta especializado en dolor, investigador en temas asociados al ejercicio, la biomecánica y procesos oncológicos en el área arteriovenosas. Así que un saludo ahí, Rafael. Muchas gracias por estar también participando, a los dos, David y Rafael. Y hoy día espero que en este capítulo podamos aprovecharlos al máximo, sacarles el jugo y poder discutir sobre un tema tan interesante como el tema de hoy. ¿Sí o no, Vicky? Sí, es muy interesante. Yo les recomiendo que tengan su lápiz y su apunte o su cuaderno a la mano para que noten todo lo que Rafa, David y José nos van a decir, porque este capítulo es imperdible. Buenísimo. Y preséntese, Rafael, usted que comenzó, no lo dejé hablar al comienzo. Disculpe. Nada, gracias. Encantado de estar aquí. También yo formo parte igualmente de Keres Formación y tenemos un compromiso. Pues bueno, el tema de hoy es, vamos a hablar acerca de modas, mucho viene a partir de pseudociencias, cosas sin sustento, vendehumos y demás, y justo lo meto a colación con la presentación porque justamente es lo que intentamos hacer desde este proyecto, intentar alejarnos lo más posible de todos esos fenómenos y parafenómenos. Y bueno, pues un placer tener un altavoz y sobre todo con grandes anfitriones. Buenísimo, pero muy bienvenido a todos ustedes. Y bueno, contarles que vamos a entrar a un cuadro de moda o ciencia. Cada año aparecen nuevas técnicas con nombres llamativos que prometen curas rápidas, pero ¿dónde está la evidencia? ¡Taling! Lo preocupante principalmente de esto es que muchos colegas la usan sin cuestionarla solo porque están de moda o porque la vieron en redes sociales. Como algunos, por ejemplo, que están en alta kinesotape, terapia con ventosas, cuando hablamos de punción seco, electropunción, que la están utilizando para todo. Y también, un ejemplo, acá en Brasil están apareciendo el uso de ozono, pero el uso de ozono con ventosas, el uso de hielo con ventosas, y están haciendo unas mezclas, no sé si quieren generar un unicornio o algo con unas técnicas. Y yo quería que David y Rafael nos hablaran un poquitito más sobre cuál es la percepción de ustedes desde España de estas nuevas técnicas con nombres llamativos y con terapias que parecen innovadoras. Bueno, si quieres empiezo yo, Rafa. A ver, cuando nacimos en 2018, la idea del proyecto, como ha dicho Rafa, nace precisamente de esto, ¿no? Nosotros no creemos que el crecimiento de la profesión se base en ir sacando continuamente nuevas técnicas, sino en el trato correcto del paciente, con técnicas que han sido demostradas científicamente que funcionan, como en el resto de profesiones sanitarias. No vas a ver a un médico innovando excesivamente, más allá de la propia pseudociencia. Y parece que año tras año pues tienen que aparecer nuevas técnicas o nuevas modas, ¿no? Pues para nutrir al mercado de la formación, y no es tirarme piedras en mi propio tejado, porque al final nosotros defendemos todo lo contrario, ¿no? Pero al final
siempre tienes que mantener, ¿no? Como el mercado nutrido de diferentes técnicas, pues simplemente para obtener un beneficio económico, simplemente el que la saca y no tanto el sector, ¿no? El crecimiento de la profesión no se debería de basar en la creación de nuevas técnicas, bajo mi punto de vista, en este caso. Sí que es cierto que yo creo que puede aparecer una técnica nueva en determinado momento que requiere una serie de estudios, pero no se debería de vender en ningún caso como la panacea, que es lo que está ocurriendo actualmente dentro del mercado, ¿no? Aplica esta técnica y te soluciono problemas neurológicos, te soluciono problemas funcionales, te soluciono problemas dermatológicos, vas a dejar de fumar, te va a prevenir el cáncer, bueno, Te trae el y amor de efectos vuelta en 7 secundarios días. no tiene ninguno. Y te trae el amor de vuelta en 7 días. Algo así. Sí, exacto. Entonces, bueno, la percepción que tenemos es que algunas de las técnicas que has nombrado tienen ciclos de vida muy cíclicos. Podría decirse que van pasando de país a país y al final nunca tienen fin, ¿no? Luego cuando en un país ya ha pasado de moda, pasa a otro y luego dentro de 10 años se vuelve a poner de moda. Y curiosamente, suelen ponerlo de moda personas que no son fisioterapeutas, ¿no? Muchas veces aparecen en deportistas, has hablado de ventosas, por ejemplo, has hablado de kinesiotape. Ves deportistas en la calle que es precisamente esa televisión, la misma televisión, las que devalúan nuestra profesión, porque todavía escuchas a comentaristas deportivos diciendo que somos masajistas cuando salen al campo. Entonces parece que queremos, ¿no? Mantenernos en esa posición porque tenemos que mantener técnicas novedosas para con nuestros pacientes. Yo creo que hay que mantener un equilibrio, obviamente, porque el paciente muchas veces te viene, oye, me apetece que me pongas esto, muy bien, pues te lo pongo, pero sin ninguna ciencia por detrás. Yo te tengo que aplicar las técnicas y el tratamiento que va a serte efectivo, ¿no? En este caso. Ujú. Y bueno, ¿qué opina Rafael sobre esto? Porque este es un tema muy interesante para discutir en esto y yo creo que hasta el podcast se puede quedar hasta aquí discutiendo solamente sobre este tema porque va a estar muy pero muy bueno, así que vamos a Te ver van a dar 3 horas. qué, qué Rafael piensa al respecto. A ver, David mencionó el tema de que muchas de estas modas surgen a partir de deportistas, ¿no? Como Michael Phelps con Las el cupping. ventosas. Sí. Exactamente, como no recuerdo si fue en un mundial o dos olimpiadas consecutivas, que la primera vez no pegó y hasta la segunda que pegó lo de Kenzo, regalando Kinesiotape hasta que fue el propio marketing que hizo que eso ya la fisioterapia. Creo que al principio de la fisioterapia, al principio digamos, de la historia de las modas en fisioterapia, es verdad que las personas que lo promovían eran personas que no eran fisioterapeutas, pero creo que llegamos a un momento actual en el cual ya son los fisioterapeutas que lo promueven y son fisioterapeutas que tienen fines comerciales principalmente. Y estos cumplen un perfil muy específico y son personas que tienen un gran altavoz en redes sociales. Muchas personas empiezan o empezamos con redes sociales para poder dar un mensaje, o simplemente por ocio, por lo que sea, y al final llega un punto en el que muchas personas ven que hay un nicho comercial y para intentar diferenciarse, para poder hacer algo, para poder tener retribuciones simplemente económicas, pues se inventan cualquier cosa que tienen por ahí. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual el fisio-influencer es uno de los grandes peligros que tenemos hoy, sobre todo, o sea, no necesariamente el fisio-influencer, que hay gente que lo hace muy bien y que es necesario que esté ahí, pero hay un gran porcentaje de esta población que lo que hace es nutrirse a partir del altavoz que hoy tienen las redes, ¿no? Cuando se empieza a comercializar la fisioterapia, pues surgen los monstruos. Muy, pero muy buen punto. Yo pienso que con respecto a esto que está mencionando, no sé qué Victoria piensa también al respecto, porque ella tiene la otra visión, por eso ese es el foco del fisio que es de poder tener personas, un ejemplo, estamos hablando de la evidencia científica y tenemos a la Vicky que está comenzando con todo eso y yo creo que ella es atacada constantemente con ese tipo de técnica y con ese tipo de aparatología que aparece cada vez. Entonces vamos a ver qué Victoria piensa al respecto. O sea, dentro de mi opinión y los que somos bien chiquitos, a cambio de su experiencia, para nosotros es un mundo que salimos pensando de que sí, ok, el kinesiotape no nos sirve, pero ¿para qué nos podría servir o por qué nos enseñaron que nos servía con el de verdad no funciona? Y todas las técnicas que mencionaron de ventosas, aparatos y demás
son técnicas que aún nos enseñan. Y nosotros salimos pensando de que, ¿por qué me enseñas si es que no me sirve? ¿Por qué no me da otra cosa? Entonces, para tal vez que nos están escuchando, nos puedan explicar un poquito más de cuál es la razón exacta de por qué yo no lo ocupo. Ya sé que son temas comerciales que no le ayudan a mi paciente, no le ayudan a la persona a mejorar. Pero para los que son chiquitos, bebés que nos están escuchando, ¿qué les podrían decir en palabras sencillas y fáciles? Dicen que para conocer bien al enemigo has tenido que cenar en su casa. Muy bien. Aquí me verás a mí, bueno, a mí y creo que al 97% de los fisioterapeutas, ¿no? Hemos estudiado todas esas técnicas. Yo al final, yo cuando salgo de la carrera me las pueden enseñar. Hay algunas técnicas que me han enseñado dentro de la carrera, técnicas que ahora puedo ser más o menos crítico con ellas, que están ahí, que tienen un efecto a corto plazo, pero al igual que lo tiene cualquier activo sanitario que pueda ser, ¿no? Dentro de la profesión. Pero yo he pagado formaciones de kinesiotape, por ejemplo. Vas a encontrarte mucha gente que es muy crítica con la osteopatía, que ha estudiado osteopatía. Ujú. Al final, cuando somos chiquitos, como dices, Vicky, somos muy influenciables. Al final tenemos que confiar 100% en la palabra del gran docente, ¿no? Que tenemos enfrente. Estamos aprendiendo la carrera de esas para nosotros, que a lo mejor no son referencias a nivel de investigación o a nivel clínico, pero para nosotros son referentes dentro de la universidad. Nos estamos formando con ellos, ¿no? Ellos son los que nos están transformando en esos profesionales que en el futuro vamos a llegar a ser, ¿no? Con respecto a lo que hablas, hay un sesgo, que es el sesgo de valor adquirido, ¿no? Cuesta mucho convencer a una persona que una técnica no tiene efecto o que al principio parecía que tenía evidencia científica y que luego no la tiene, una vez que ha pagado X cantidad de dinero para formarse en ella. Entonces, tenemos que pensar si es un profesional de esa técnica o es un fan condicional de esa técnica, ¿no? Buena. Podríamos definirlo. Aquí, a mí me gustaría plantear otra pregunta y es, eh, antes de aprender nuevas técnicas, ¿nos hemos garantizado que los profesionales que salen de la carrera sepan realizar a la perfección aquellas que sí han demostrado que tienen efecto? Si no sabemos o no tenemos respuesta a esa pregunta, la profesión no va a poder crecer. No crece en base a tener más técnicas, crece a que todos los profesionales del mismo sector sanitario tengamos los mismos criterios a la hora de tratar a un paciente. Así es como crece una profesión sanitaria. Luego a cada uno nos puede gustar, vas a encontrarte cirujanos que les gusta más el tratamiento conservador, el trabajo en equipo o el tratamiento quirúrgico, pero los tres tienen efecto. Lo que no puede ser o lo que no puede pasar es que tres profesionales diferentes tengan criterios diferentes. Sí. Yo creo que Eso es ese es un lo que está tema ocurriendo ahora. importantísimo que tú estás mencionando. Me llamó la atención y me deja muy, pero muy feliz saber que hay varias aristas que están confluyendo al mismo lado, porque cuando nosotros hablamos, y yo creo que una de las cosas, a mí me gusta mencionar que hay varios tipos de fisioterapeuta y está el fisioterapeuta motivado, ese que se enamora de una técnica y la defiende con uñas y dientes, sin evidencia científica, sin respaldo, pero porque amó al profesor o amó la formación y la defiende. Cierto. Y ese yo creo que es el más peligroso porque el motivado, el que no tiene miedo al fracaso, el que va a defender con uñas y dientes una técnica y es el que muchas veces hoy día vemos que se transforma, como Rafael dijo, en influencer. Y ese es el influencer que influye a nuevas generaciones y como tú mencionas, de una forma perfecta, es que nosotros primero tenemos que ser buenos en las técnicas que sí tienen efectividad, ni no andar corriendo y saltando, como se dice, de rama en rama, de buscar tal vez la panacea que nos resuelva el problema de todos. Es como el típico tío o abuelita que busca en Facebook la cura del cáncer con una planta que todavía se testeó de Cúrcuma. forma bioquímica y no se testeó en animales ni en personas, pero ya quiere utilizarla. Yo creo que ese es el tema que abordas, es importantísimo. ¿Cómo lo abordas? Porque yo creo que cuando se venden las técnicas, yo creo que la técnica cuando se vende tiene una lógica. No sé si ustedes pueden entender esa lógica. Se vende la técnica y después se justifica con algunos dos tests o un test que te justifique el uso de la técnica.
Siempre una técnica, un ejemplo, vemos técnicas de, un ejemplo, no sé, liberación miofascial, raspadores o ventosa, y dice no, se usa la ventosa cuando se siente una adherencia en la fascia. Y hay un test que se utiliza. Y hay un ejemplo, te colocan un test que no tiene validez científica. Entonces tú andas buscando siempre la justificativa para usar la técnica y nunca entiendes el aspecto biopsicosocial del paciente y te das cuenta si eso realmente va a funcionar o no. Entonces hoy día estamos, yo creo que, no sé si ustedes también trabajan con formación, vemos que muchos fisioterapeutas son preparados en la universidad para que sean técnicos y apliquen solamente técnicas. En ningún momento para que evalúen al paciente, lleguen a un diagnóstico con una clasificación internacional de funcionalidad para después utilizar una técnica. Entonces solamente nos forman para ser técnicos y aplicar técnicas y no para pensar, y ahí muchas veces aprovechan esas técnicas nuevas que pensamos que para estar actualizado tenemos que hacer las últimas técnicas que muchas veces carecen de evidencia, no hay ensayos clínicos, no hay revisiones sistemáticas sobre esta técnica, pero se venden porque son nuevas. Así que vamos a ver qué Rafa dice ahí al respecto. Yo creo que el problema es creer que la universidad está ahí para hacernos mejores profesionales. Al final no es la universidad lo que nos da, eh, lo que nos hace ser buenos, es el trabajo. Una persona que no trabaja, una persona que no se enfrenta a la realidad, pues va a estar sometido a las ideologías, sobre todo en un momento también temporal en el que en la universidad se vende más o se ofrecen más conocimientos ideológicos eh, y menos aquellos culturales, ¿no? No digo solamente científicos, digo en general culturales. Se ha sometido más a una cuestión de ideas, gustos y preferencias que por una cuestión puramente cultural y científica. Y es cuando estás en el trabajo, cuando tus parientes no salen adelante, cuando fracasas, cuando te equivocas, que aprendes o que tienes un verdadero razonamiento, vamos a llamarle clínico, y decir, oye, esto no ocurrió como me lo enseñaron a mí. Y entonces empiezas a razonar, y entonces empiezas a entender que había algo detrás que no viene en los manuales que la universidad te ofreció. Al final la universidad únicamente te da bases, te da un lenguaje, te da teorías, ¿no? Pero lo que realmente hace experto a una persona es el mundo laboral, y creo que estamos muchas veces exigiendo más de lo que debemos a la propia universidad. Sí, es como cuando aprendemos filosofía o ciencias, no sé, yo creo que todos aprendemos en matemáticas y hoy día no la utilizamos tanto como las funciones, álgebra, pero la aprendimos porque era lo básico que tenías que aprender. O sea, yo creo que sí, la universidad te va a formar en lo más básico, pero tal vez tú esperas que ella te forme como un experto y como muy bien Rafael dice, no lo va a hacer, te va a formar en lo básico para todo. Claro, pero igual yo siento que eso es como lo que nos venden a nosotros los universitarios. Pero ya ahí, como dijo Rafa, cuando nos metemos en el mundo real y entramos en la realidad, nos damos cuenta que no es así. Yo me estampé durísimo contra la realidad, pero bien feo, 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 fue horrible. Porque yo tenía una idea del mundo lindo, del aficio, todo era arcoíris, colores, unicornios, pero en la realidad no fue así. Y fue una realidad pero tan abrupta que dije como que no, ya no quiero hacer esto. Porque no puedo hacer yo sola si no me uno con demás personas, porque yo decía el sistema de salud en Ecuador no es lo que yo pensé, es otra cosa, era como una película de terror. Y hay sistemas que no están ni siquiera registrados por el Ministerio de Salud y solo dices como que no, no puede ser. Y yo me decepcioné. Hubo una época que me decepcioné y literalmente creo que solo duré 2 años y de ahí dije, no, ya me voy, chao. Yo creo que hay un problema muy gordo de base. O sea, oye, el tema aquí es obviamente terapias de moda, pseudociencia y tal, pero lo que permite la penetración de la pseudociencia o técnicas de moda dentro del mercado es la propia ansiedad que tiene el profesional fisioterapéutico, en este caso, dentro de su sector. El otro día hablaba con la decana del colegio, de aquí de un colegio de aquí de España, colegio profesional de fisioterapeutas, y bromeábamos con la idea de que si habíamos visto alguna vez a algún fisioterapeuta viejito, jubilado, que haya llegado al final de sus días siendo fisioterapeuta. En España solo se da si tienen plaza pública.
o sea, que no le pueden quitar de su trabajo laboral, ¿no? Aquí en España puedes hacer oposiciones y mantienes una plaza que mantienes para siempre, o sea, ya tienes trabajo de por vida, excepto esas personas que llegan completa y totalmente desmotivadas. El ciclo de vida de la profesión del fisioterapeuta es muy corto. Se termina quemando el propio profesional y viene dado de las condiciones Sí. laborales, en muchísimos casos, que tienen. La penetración de esta pseudociencia o las ganas que tiene el profesional de formarse con técnicas poco cualificadas. Esto es a lo que me refería al principio con lo de aprovecharse del mercado, de aprovecharse de esa situación, ¿no? El profesional que se forma en eso es para captar más pacientes, para intentar poder conseguir mayor facturación en base a una técnica novedosa y que sea llamativa para con el paciente. Yo voy a estudiar ecografía, que no es una técnica novedosa, que es una técnica efectiva, pero yo voy a estudiar ecografía porque quiero cobrarle la sesión de ecografía a mi paciente, ¿no? En este caso, yo voy a hacer osteopatía porque quiero cobrarle más la sesión al paciente en base a la educación que estoy teniendo. Yo voy a estudiar kinesiotape para cobrarte un plus por ponerte las cintas o por parecer mejor profesional. El problema que vemos es que o el problema que yo veo es que el profesional, independientemente de que se forme en todas esas técnicas, llega al mismo punto de quemarse, termina dejando la fisioterapia, independientemente de todas las técnicas que haya aprendido, porque no consigue el objetivo que debería de tener la profesión de por sí, que es mejorar las condiciones del profesional y asentarlas en todos los países del mundo. Mantener una base, hacer una gran base desde la que poder crecer. El problema actualmente es que yo veo que, en base al tema que nos concierne hoy, tenemos un edificio sin cimientos y cada vez vamos haciendo más pisos. Y luego nos quejamos porque se tambalea el edificio. No es que se tambalea, es que están todas las cosas mal. Bueno, pues es que a lo mejor, no quiero ser demasiado revolucionario, ¿no? Pero es que a lo mejor hay que destruir el edificio. Sí, yo creo A lo que, mejor yo creo que hay que hacer otra cosa completamente diferente. A lo mejor el área de la fisioterapia tiene que llamarse área de la rehabilitación y empezar desde cero asentando unas bases. Porque la creación de la rehabilitación se ha perdido. Se ha perdido. La rehabilitación es recuperar la función de un paciente. Eso es la rehabilitación. No es tumbarte en la camilla durante una hora y hacerte 422 técnicas. o también reorganizar fibras de colágeno. Exacto. Romper adherencias. Exactamente. Exacto, ¿no? Al final, que queremos, o sea, si os fijáis, habías hablado antes, José, de que muchas veces te dicen dos, tres verdades, ¿no? O como una pequeña base científica que puede tener una técnica para justificar el uso de esa técnica. Pero la pregunta que cualquier profesional se debería de hacer, independientemente de que salga con 20 años al mundo laboral o de que tenga 65, es ¿para qué? ¿Para qué? No, porque esta técnica reorganiza el colágeno. ¿Para qué? Yo creo Esta que técnica rompe una fibrosis. ¿Para qué? Tu trabajo es romper fibrosis. Para eso tienes al cirujano que coja un bisturí y las reviente. ¿Para qué? Mi trabajo es recuperar la función del paciente. Si no puede agacharse a coger a sus nietos, mi trabajo es que se pueda agachar a coger a sus nietos. Utilizaré todas las técnicas necesarias y que estén en mi mano para que pueda hacer eso. Pero ahora mismo la rehabilitación se le intenta poner una serie de apellidos a la fisioterapia que no tienen, que carecen por completo de sentido. Fisioterapia, ¿cómo lo llaman aquí en España, Rafa? Lo de fisioterapia no es moderna, fisioterapia Avanzada. avanzada. Fisioterapia avanzada. ¿Ah? ¿Qué significa fisioterapia avanzada? Las técnicas ponen, las clínicas, los centros sanitarios ponen en sus puertas fisioterapia avanzada. ¿Qué ¿Y significa qué dan? fisioterapia ¿Qué avanzada? ofrecen? El otro día vi uno que ponía fisioterapia de autor. Terapia Doctor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fisioterapia de? De autor. Wow. No, Es como cocina de autor. Sí, sí. yo creo que lo que menciona David es muy interesante. Yo creo que Rafael también puede mencionar un poquito sobre esto porque nosotros utilizamos también un término acá, lo utilizamos bastante, que es sobre fisioterapia individualizada. Yo creo que cuando nosotros hablamos de dolor, yo creo que, y David muy bien lo puso, nosotros queremos que nuestro paciente se agache a recoger a sus nietos, que los abrace. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y esto yo lo vengo mencionando hace muchos meses, cuántos de nosotros realmente estamos enfocados y centrados en la persona
¿Y cuántos de nosotros estamos hoy día centrados en nuestro ombligo, buscando técnicas que a nosotros nos gustan y que nos parecen simpáticas? Pero yo creo que el mayor, si hubiera una técnica avanzada o una técnica actualizada, sería centrarse en la persona, desarrollar habilidades blandas y entender, yo creo, las expectativas del paciente, no las expectativas que yo tengo. Porque yo tengo una expectativa de agarrar un ecógrafo y poder llegar y romper una fibrosis y poder hacer 10.000 cosas. Pero el paciente, ¿qué gana con eso? Como David muy bien lo colocó. Nada. Entonces muchas veces en la evaluación o en la anamnesis, mencionarle al paciente qué es lo que esperas de nosotros o qué es lo que esperas de mí dentro de la rehabilitación sería mucho más actualizado que intentar agarrar un aparato para reorganizar fibras de colágeno o para liberar adherencias de la fascia. No sé qué opina Rafael también con respecto a eso. A ver, David dijo hace un momento que quizá lo mejor era dinamitar el edificio y yo estoy parcialmente, casi completamente de acuerdo. Dinamitar, ha La, dicho la dinamitar. fisio- a ver, la fisioterapia tiene un problema y es que sabe muy rico en la boquita decir que es científica, pero la fisioterapia no es científica, la fisioterapia no es una ciencia, pero tampoco es una humanidad, ¿no? Como la parte del abordaje centrado en la persona. La fisioterapia es compleja desde un punto de vista técnico y pragmático porque ni es ciencia ni es humanidad, pero se nutre de todas las humanidades y se nutre de todas las ciencias. Eso hace que sea tan fácil poderle colar cualquier pseudociencia, cualquier pseudohumanística, y al final tenemos un Frankenstein. La fisioterapia a día de hoy es un Frankenstein que tiene un poco de todo, que todo se puede llamar fisioterapia si lo enfocas humanísticamente o científicamente, y cualquier pseudociencia puede entrar desde una holística hasta una biomecanicista, y cualquier método tiene lugar dentro de esto que llaman fisioterapia porque está completamente indefinido. Entonces, si empezamos a dar por hecho que no se trata de una ciencia y que tampoco tienen la obligación de educarnos como, con bases científicas, bueno, como Vicky dijo hace un momento que los fisioterapeutas salen, o no sé si lo dices tú, José, que nos educan más como técnicos, ¿no? Para dar técnicas que en vez de, no sé, algo más científico. Y sin embargo, creo que es lo único que se puede hacer, ¿no? Cuando no hay una base de razonamiento clínico previo, pero no es exclusivo de la fisioterapia, sino también es en general de las llamadas ciencias médicas. Por ejemplo, un médico tampoco es un científico. Un médico es más técnico que un fisioterapeuta. Por muy especializado que esté un médico, no va a dejar de ser un técnico altamente especializado. Y al final tenemos fisioterapeutas altamente especializados, pero basados a nivel del tecnicismo, ¿no? Sí, sí, sí. Has dicho algo, perdón, No, dale, José. dale. Aquí se puede interrumpir y No, gritar y todo, y se puede ha golpear la dicho, mesa, Rafael, así que no se puede tomar una bomba y colocarla aquí, por favor. Explota. no te calientas muy rápido, ¿verdad, Rafa? Esa era la primera parte, por eso él estaba cercano al sol. Lo quiero aclarar ahora. A ver, habéis traído a dos mecheritos, ¿eh? Estamos intentando ser lo más moderados que podemos con este tema porque Rafa y yo Ay, explote. hablamos bastante de esto, pero la verdad es que ha comentado o ha tocado un punto muy, muy importante, que la verdad es que es un punto novedoso y que creo que no lo habíamos discutido nunca, que son las expectativas, ¿no? Esto ocurre en cualquier área, ¿no? De nuestra vida, incluso en nuestra vida personal. Tú tienes una expectativa con determinada relación y al final te terminas quemando porque la relación no está yendo como tú te habías imaginado que iba a ser. Los fisioterapeutas nos metemos, la mayoría, dentro de... Yo me dedico al dolor crónico. No puedo ver un paciente más diferente al de deportiva. Pero al final todos nos metemos dentro de la carrera universitaria porque hemos visto a algún profesional de la fisioterapia en la tele y normalmente son los deportivos. Luego te encuentras, te vas a neuro, te vas a pediatría, te vas especializando en base a esto. Pero tú entras a la carrera con unas expectativas. Cuando acabas la carrera no son esas expectativas. Entonces buscas todo lo posible por tu parte el poder alcanzar esa meta que no te han enseñado en la carrera. Lo aprendas a través de diferentes técnicas, novedosas, no novedosas, porque se asemejan más a tu filosofía o tu idea de lo que es la fisioterapia. Ya no has creado una fisioterapia común. Ahora ya tienes fisioterapia individualizada, fisioterapia de autor, ¿no? Como ha dicho Rafa antes. Ya vamos mal. Ya todo lo que vaya a hacer ese profesional no va a ir en pos de la profesión, va a ir en pos de su propio bien. Bolsillo.
las expectativas, el que venga alguien y te diga en redes sociales que no, es que esto tiene que ser ciencia, tiene que ser artículos, tiene que ser tal, al final es seguir poniendo palitos al edificio. Al final estás creciendo, estás haciendo crecer un edificio, insisto, sin tener una base, y lo van a decir personas que tienen su propia visión de la profesión, porque no hay una institución que ponga cordura en toda la comunicación que se tiene que dar, ¿no? En este caso. Por lo tanto, si tú jamás, jamás de los jamases vas a obtener el resultado que estabas esperando para con tu carrera o para con tu sector profesional, dejarás tu sector profesional. Igual que dejarás tu trabajo si no ha cumplido tus expectativas, igual que dejarás a tu pareja si no ha cumplido tus expectativas, igual que dejarás a tu banco si no ha cumplido tus expectativas. David, cuando mencionas eso, y ahí, bueno, estamos hablando de Mechilito y todo esto agarrando fuego. Cuando nosotros hablamos un ejemplo y dijiste un tema súper importante, porque nosotros trabajamos desde la ciencia, otros trabajan desde la clínica, otros trabajan desde la pseudociencia, y en ese limbo, en ese gap, en esa diferencia que existe, que fue una de las cosas que motivó también a los viajes por América Latina, es cuando se ve un artículo científico, se lee ese artículo científico e intenta colocarse toda la humanidad dentro de ese artículo científico, no entendiendo que fue un pequeño pedazo de una población la que fue sometida a ese tratamiento. Por ejemplo, cuando hablan de una técnica y dicen, no, es que lo que pasa es que, un ejemplo, las ventosas son muy buenas para el dolor lumbar. Sí, pero se hizo un estudio donde se comparó con nada. Y fue un estudio de atletas entre 18 y 30 años. Y ahí quieren colocarle la ventosa a un abuelito de 70 años y quiere que cumpla las expectativas que él tiene porque alguien le dijo en un curso que las ventosas servían para eso. Y así como también hoy día vino el boom de las críticas en redes sociales, principalmente de los artículos científicos, de las técnicas, criticando técnicas antiguas, por ejemplo, terapia manual en sí. Un ejemplo, cuando se menciona terapia manual, yo creo que fueron la crítica del ajuste, de alinear las vértebras, de curar hernias, etcétera, pero acabaron tocando en otras como un ejemplo Mulligan, que anda, para mí tiene bastante evidencia, movilización con movimiento. Y agarraron todo, lo echaron en un saco y lo criticaron. Y ahí empezó a entrar también la parte de dolor, que ustedes trabajan mucho con eso. Y se empezaron a tomar estudios, y eso es una de las cosas que quería abordar con ustedes también. Se tomaron estudios que se crearon en Europa y se querían imponer un ejemplo en Chile o en países de América del Sur, donde esa realidad no se imponía, donde las personas despertaban a las 5 de la mañana, se iban a dormir a las 11 de la noche, cuando llegaban del trabajo tenían que lavar ropa, tenían que cocinar, tenían que hacer esto. Y la educación en dolor mencionaba que tenía que dormir mejor, hacer ejercicio y comer mejor. Entonces, ¿cómo eso, ese ambiente complejo de tanto la evidencia científica de un lado, querer imponerse a la clínica, como tú mencionas, porque no cumple las expectativas? Un estudio que es totalmente pragmático, controlado, cumple las expectativas de una sociedad que es totalmente aleatoria y divergente, que no va a cumplir con realmente esas expectativas, tanto del alumno como de la técnica y mucho más de la profesión. Pero es la base de cualquier estafa. O sea, yo no voy a decir que no me voy a meter, no voy a incendiar. Rafael, por favor, enciende el fósforo. Rafael, enciende el fósforo. No voy a decir qué técnicas considero yo una estafa, ¿no? O qué formaciones considero yo una estafa. Pero no se da esto en fisioterapia. Se da. Por favor, dígalo. Dilo, o sea, dile a los que nos escuchan y somos chiquitos y queremos seguir una certificación. Cuando llevemos 4 horas de podcast y nadie lo está escuchando. Pero no importa. Es la base de cualquier estafa. O sea, yo no diría como que, pero dime una estafa. Sin censura. Porque ponte, a mí me pueden estar estafando y yo no siento que estoy estafando. Censura. Pero ¿cuál es la estafa? O sea, yo entiendo que es estafa, pero ¿cuáles están esas técnicas? Vale, no te voy a decir algo que sea una estafa, sino que te voy a decir que es una terapia que cada vez la hacen más fisioterapeutas, pero que no es una técnica de fisioterapia. Bueno, voy a decir una que ya se ha nombrado en concreto, ¿vale? Que la nombró José al principio. Ya. Yo no quiero ser el culpable. Dale, arranca con. No, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la ozonoterapia. Ya. ¿Habéis hablado de la ozonoterapia? La ozonoterapia es una pseudociencia que no ha tenido respaldo a nivel científico. Salieron estudios para a nivel discogénico, introducirlo para la reabsorción de las hernias discales.
¿no? Rafa, corrígeme si me equivoco y si has leído algo más de esto. Eh, bueno, lo que reabsorbe la hernia discal es el tiempo. Hay otros estudios que sí que lo demuestran. Y es una técnica invasiva que se hace. ¿Qué ocurre? Que primero se enseñó a los médicos, luego se enseñó a los enfermeros, ahora se enseña a los fisioterapeutas. Eso es una estafa, Ah, eso lo sabía. ¿vale? O sea, entiéndase, si la competencia es de todos, la competencia debería de ser de ninguno, ¿vale? No me vendas algo que no voy a poder hacer. Tengo la base de cualquier estafa, como decía, era apoyarte sobre tres verdades demostradas científicamente para colarte una mierda. Luego después. ¿Y qué opinas del ozono Eso, rectal? eh, bueno, Porque ya también se usa. El ozono rectal también se usa. son cosas que se utilizan. Sí, bueno, no, yo es que no soy acupuntor porque no confío en la acupuntura porque hago mesoterapia. Bueno, caballero, haces lo mismo. No voy a meterme en lo que no voy a meterme en lo que estás haciendo, pero haces lo mismo. Estás intentando hacer una estimulación del tejido subcutáneo con una aguja. Me da igual cómo lo llames. Llámalo como quieras, ¿vale? Luego, la cosa es, la estimulación del tejido subcutáneo está demostrado que con una aguja produce cambios a nivel de pH, a nivel de... Eso yo creo son. que es cosa de marihuaneros, de personas que... Bueno, pero sí que Sí. sí que hay estudios que demuestran que puede haber algún No, cambio no, pero es que fisiológico. yo creo que no, es que en realidad no sé si Rafa me acompaña con esto porque las personas, por ejemplo, estoy hablando, yo puedo hablar con... Yo me quemo, no hay problema. De una técnica osteopática, por ejemplo, y hay una técnica osteopática y la persona está con dificultad para defecar porque supuestamente tiene una mala motilidad de la flora intestinal y esa mala motilidad se da por una inervación de los nervios que salen de T9. Sí, Puede sí, ser un sí. cáncer, puede ser un Que tumor, tienes el puede ser útero un en torno. puede ser un problema gastrointestinal, puede ser porque está usando drogas, puede ser por un montón de cosas, pero tú te justificas en tu viaje marihuanero de que es solamente por eso, porque lo ves desde tu realidad. Y yo vi personas no hacer tratamientos de cáncer por estar haciendo tratamientos osteopáticos y la persona acabar de morir porque supuestamente el cáncer era porque había una subluxación de T9. Yo lo he visto también. Entonces, Yo no. Por un mal diagnóstico, o sea, yo he visto personas con sangrados y decirle, no, esto es un problema de regulación hormonal que lo regulo con agujas. Bueno, no regulas nada y te estás equivocando. Pero también he visto profesionales que han dicho que determinado sacro está en torsión y sí. que se lo están tratando. Y le digo, ¿y qué haces para tratárselo? No, me proyecto sobre las trabéculas. No te proyectas sobre nada. Vamos ¿Y a el ver. O coxis? sea, no ¿El puedes. coxis? Cuando se manipula el coxis. Bueno, pero pero por lo menos lo manipulas. La cosa es que si tú dices que tienes un útero en torsión, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a meter dentro del cuerpo y lo vas a retorcer hacia el lado contrario? No puedes hacer Es nada. que no, es que eso es lo que pasa, eso es lo que te menciona de que si tú mueves una vértebra, esa vértebra va a dejar más ese impulso eléctrico va a hacer que los músculos hagan trabajo diferente y con ese sentido antihorario vas a permitir que se reposicione el útero. ¿Se entiende? Que es una locura mencionar todo eso y pensar que tú lo estás controlando y que es así y es tan simplista así. Mi intención es. ¿Ves? Pero es que al final, Rafa, lo hemos hablado antes y Sin no vamos a censura, intentarlo. sin censura, sin No. censura, vamos. Pero, ¿toda la osteopatía está mal? No. A ver, son técnicas a corto plazo, entiéndase. ¿El paciente ha mejorado? Yo soy un fisioterapeuta muy clínico, ¿vale? Porque eso es otro debate. Hoy estamos debatiendo las técnicas de Todo, moda. todo. Eh, el debate entre clínica y ciencia, ¿no? Que se genera en el que no sé si nos estamos dando cuenta de que nos estamos peleando entre nosotros y otra vez dejamos fuera al paciente, que es el que tiene que mejorar. Eso es. Por favor, centrémonos en lo que es importante, ¿no? En este caso, pero hay determinadas terapias que te dicen que tú eres el canal del universo, técnicas que conocemos todos, ¿no? O que hemos escuchado hablar, o que hay formaciones en casi todas las escuelas. Tú no eres el canal de nada, no te creas más importante de lo que eres. De momento eres la última piedra de la pirámide de la sanidad. No eres el canal del universo. Empieza siendo un profesional colegiado, trata legalmente, lucha contra el intrusismo, genera unas bases
y luego ya eres lo que te dé la gana en consulta, pero no eres el canal del universo. No eres capaz, al menos a mí esas técnicas, decías Vicky, que sales de la carrera con X conocimientos que mucha gente defiende a ultranza, como si le hiciesen daño oye, que esto no tiene efectividad. Yo te digo que trato con técnicas que a lo mejor tienen cero efectividad siempre y cuando mi paciente mejore. Otra cosa, el problema es, tengo que generar escuelas de esto. Tengo que generar un mercado económico en base a esto. Si le has escuchado activamente antes de empezar a tocarle, y va a tener más efectividad tu tratamiento si el paciente confía en ti. Tú puedes hacer la técnica más magufa que exista, la más magufa, que el tío que te hace plas plas en la cara y después ya te ha curado un esguince de tobillo o un paciente ha mejorado con un esguince de tobillo, va a decírselo a la vecina de enfrente, voy a un tío que me hace plas plas, plop, y me cura el esguince de tobillo. Y la señora va a ir creyendo que le van a quitar el esguince de tobillo. Y solo, perdona, me ha cortado mis perras. Espera un momento, por favor. Dale, yo te complemento. Dale, Rafa, primero. dale, continúa. Dale, Rafa. Dale tú, Rafa, complementa ahí. Porque yo creo que hay estudios que mencionan que 2/3 de la mejora clínica del paciente depende de la empatía y la adherencia también al tratamiento dependen de la empatía entre terapeuta y paciente. Vamos a ver si Rafa está ahí, ¿sí? Yo creo que hay un problema también ahí de base y que voy a enlazarlo con lo de que la fisioterapia no es una ciencia, sino es una disciplina práctica que se nutre de diferentes ciencias o diferentes conocimientos o cuerpos de ideas. Eh, Hablamos mucho de las pseudociencias, hablamos mucho de técnicas que no funcionan o que no están demostradas científicamente. Pero si te das cuenta, casi cualquier cosa está demostrada científicamente si nos la proponemos. Es decir, si tú ahora mismo, y invito a cualquier persona que esté escuchando esto, se mete a Google y pone efectividad de la acupuntura en pacientes con dolor lumbar, seguro que por lo menos se encuentra un artículo en el que se demuestra, en PubMed, se demuestra de manera científica que esa técnica funciona. Y eso lo vas a encontrar de la osteopatía, lo vas a encontrar de el ozono rectal, lo vas a encontrar absolutamente todo. Siempre hay un artículo que te dice que sí funciona. Y entonces, ¿aquí qué nos queda? Porque ¿cómo sabes tú que ese artículo que tú dices que sí es científico, por ejemplo, el que basa el abordaje de lumbar en ejercicios de core, ¿cómo sabes tú que ese sí está bien hecho? Cuando dice que también funciona, ¿cómo sabes que no ha aplicado la metodología que usó el de la acupuntura? Pues ahí tenemos un problema en que no saber interpretar y no, a pesar de tener una base teóricamente científica, no tenemos una base pragmáticamente científica y nos pueden meter cualquier cosa como si fuese evidencia. Y entonces vamos por ahí creyendo que hacemos práctica basada en la evidencia, cuando realmente lo que hacemos es simplemente extrapolar un conocimiento que mínimamente entendemos, que leímos por ahí y que nos lo han hecho pasar por ciencia. Y eso viene también en términos en que creemos o tenemos la idea de que la ciencia tiene la obligación de hacernos mejores clínicos, que es lo que también hablabas tú, José, sobre por qué no es extrapolable el conocimiento, el paper, por qué no es extrapolable al paciente que tengo enfrente. Al final, la ciencia lo que hace es valorar conjuntos de datos, no individuos particulares. Y el paciente que tenemos enfrente no es un conjunto de datos andante, ¿no? Es una persona, ¿no? Y la ciencia no te va a decir cómo tratar a esa persona. Pero el clínico medio tiene la idea, una mala idea, de que la ciencia está a su disposición para poder darle respuestas para el paciente que tiene enfrente. Y eso es nuevamente tocando lo que dice David, una falla en la expectativa. Tenemos una alta expectativa con la evidencia científica y la evidencia científica sirve para lo que sirve, que es sobre todo dar respuestas a fenómenos complejos, dar respuestas a cómo funciona el mundo, dar respuestas a cómo está engranada la realidad, dar respuestas a por qué las personas se enferman, pero no da la respuesta a lo que tienes que hacer con la persona que tienes enfrente. De ahí que, por supuesto, la parte psicosocial tiene un peso mucho más alto porque es así que es transversal a casi todos los individuos y a casi todas las poblaciones. No hay ninguna población en ninguna parte del mundo, sea en Australia o sea en el desierto del Kalahari, que no se sienta mejor si la tratas bien. Y eso es Pero algo que la es precisamente lo biopsicosocial
lo que empieza a desmontar o tambalear el edificio. Sí. Claro, o sea, no podemos, tenemos que elegir. O quieres tratar como un médico que a ti te ve como una apendicitis, o sea, no existe David Merino, existe una apendicitis, no existe David Merino, existe un problema renal y hay que hacer esta medicación, este tratamiento. Porque hay muchos conjuntos de datos que demuestran esta efectividad. No, es que me puedo morir. Mi trabajo es quitarte las piedras del riñón. ¿Qué me estás dando? Prótesis de cadera en 80 años. Aquí lo que ocurre que queremos hacer muchas técnicas, pero se nos llena la boca con lo biopsicosocial. Tenemos que tratar al paciente de manera individualizada, tenemos que... Ya. A ver, macho, una cosa u otra. O sea, si tú quieres ser individualista para con el paciente que tienes enfrente, no puedes utilizar un paper de 50 personas en los que ha habido criterios de exclusión. Claro. Si hay un criterio de exclusión, ya no es el paciente que tienes enfrente. No, pero es que yo trato individualizado. Bueno, es que es un debate. Estos debates que se generan en redes sociales y que nosotros somos bastante autoritarios muchas veces en lo que exponemos, es también para generar un poquito de dolo, ¿no? Un poquito de... Me parece bien lo que me estás diciendo, pero justifícamelo. No vayas a... Es que esto funciona. También que no hay ningún cambio de ideas que se haga o que se haya hecho, no hay ninguna revolución que se haya hecho de manera amable. Sí. Eso es otro punto, que tienes que ser un cómodo si quieres cambiar la idea colectiva. No puedes estarte entre las ramas, estar tocando ahí los puntos grises, porque así no vas a cambiar nada. Convencerás a uno, a dos, pero tienes que ser un poquito más fuerte en tu mensaje si quieres que permee, creo yo. Y yo creo que cuántas personas, yo creo que ese es un tema importante porque cuántas personas quieren hacer eso, pero tienen miedo al hate, tienen miedo a la crítica y muchas veces cuando se colocan un ejemplo, yo fui altamente criticado desde 2018 aquí en América Latina con un montón de cosas porque decía lo que se tenía, lo que un poco así como tú mencionas, para revolucionar hay que ser autoritario y ahí te llevas el hate y hay muchas personas que intentan hacer eso y se llevan el hate y paran, dicen ya, esto no es para mí. Entonces hay que tener un poco de sangre de cobra para poder hacer esto y realmente abordar y decir las cosas que son un poco más correctas o que te hacen pensar de una forma totalmente diferente en comparación de ser un ganado, solamente una vaquita que va y cumple para donde todos van. Yo creo que ese es el punto de tener la autocrítica y realmente tener fundamentos para poder cambiar esto y revolucionar y como Rafael muy bien dice, darnos cuenta que estamos entre la parte humana y la parte científica y que ahí se nos puede pegar cualquier cosa. Y yo te puedo colocar como ejemplo eso también porque aquí en Brasil, cuando empezamos a darle muy fuerte con el ejercicio terapéutico, nos pasó que en el hospital era mucho más barato tener un educador físico que tener un fisioterapeuta y algunos fisioterapeutas empezaron a perder el empleo porque ya que el ejercicio terapéutico es tan efectivo, entonces el mejor en ejercicio terapéutico no es el fisioterapeuta, es el educador físico y es mucho más barato. Y ahí también cuando se van generando estos cambios, se van generando alteraciones que duele muchas veces, así como también hoy día se está viendo desde el aspecto biopsicosocial, en la parte psicosocial, como algunos psicólogos ya están empezando a abordar de mucha mejor forma que un fisioterapeuta a el paciente y empezar a trabajarlo en conjunto con el psiquiatra y de esa forma ir dejando al fisioterapeuta en el limbo, como tú mencionas, por estar entre estos dos lados, no somos ni de allá ni de acá, entonces estamos en el medio. Nos deja esa preocupación al momento de ser críticos que yo creo que mucha gente busca la salida a no quedar sin empleo. Yo creo que ese es el punto, yo creo que pienso que yo no pienso en la maldad de las personas, yo pienso que todas las personas hacen pensando que están haciendo algo bueno. Entonces yo creo que las personas que creen esta pseudociencia es una forma de decir, no quiero perder mi empleo en la fisioterapia, entonces voy a crear algo que me dé dinero y me mantengo aquí. No sé, ¿qué ven ustedes dentro de esas formaciones ahí? Lo ocurre, o sea, puedes crear una pseudociencia o puedes hacerte profesor, que es lo que ocurre mucho, o puedes buscarte una plaza pública, o puedes dedicarte a otra cosa, que es que les ocurre, aquí en España les ocurre mucho a muchos profesionales de la fisioterapia, pero vuelves a un problema de base. Si el tema es, como comentabas, que el profesional
necesita sentirse valorado al realizar una técnica o crear algo nuevo para esto, vuelve a ser un problema de base. Es porque no está contento con sus condiciones laborales. Si estuviese contento, el fisioterapeuta se quema no porque no le guste su profesión. A todo el mundo, ¿no? O sea, a cualquiera de los 4 que estamos aquí nos encanta nuestra profesión, nos encanta ver la sonrisa cuando hemos realizado ese tratamiento a nuestro paciente, que ha salido bien. Nos frustra y lo sentimos como dolo nuestro cuando sale mal el paciente y no conseguimos sacarle adelante. Entonces buscamos herramientas y soluciones fuera de nuestro conocimiento para ver si podemos ayudar a ese paciente. Y con ese nos funciona una técnica diferente. Por eso estudiamos tantas técnicas, pero no son aplicables en todos y cada uno de las personas que nos vienen con un problema determinado. Yo quiero hacer una pregunta a todas las personas que defienden a ultranza una técnica, que hay muchas. Hablabas antes, José, de que muchas veces tenemos miedo a decir lo que pensamos delante de una cámara o en propias redes sociales por miedo a ese hate o por miedo a que nos venga la respuesta de vuelta y no sepamos contestarla. Cojones, perdón, en eso se basa la ciencia. O sea, yo te doy un argumento, tú me tienes que defender con otro. Hay personas que te van a defender sin argumentos. Típica frase de, ya estamos criticando todo lo que existe y vamos a desechar técnicas que llevan funcionando durante toda la vida. No te estoy diciendo que la técnica no lleve funcionando durante toda la vida, pero ¿por qué funciona esta técnica durante toda la vida? ¿Te lo has planteado? ¿Qué prefieres decir? ¿Que eres especialista en punción seca? Técnica que, por cierto, a mí me gusta aplicar en mis pacientes a corto plazo, que la aplico. ¿Tiene evidencia científica? Cero evidencia científica. ¿Promulgo que tiene evidencia científica? Promulgo que no tiene evidencia científica. Mi empresa promulga eso. ¿Me es efectiva para con algunos pacientes? Yo la aplico. Porque, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que no es el debate, no es lo que se está debatiendo. Justo, y es lo que decíamos, que tenemos la expectativa de que la evidencia científica tiene que ser lo que tenemos que hacer en la práctica clínica, y eso no es absolutamente necesario. De hecho es contraintuitivo, ¿no? Luego, el estar en ese limbo que decía José también nos hace estar dentro de otra problemática, y es que no solamente, como ya mencionaba, no solamente no entendemos muy bien la ciencia, sino que bueno, el fisioterapeuta es bastante pendular, ¿no? Vamos todos aquí hacia un lado, un extremo, nada sirve, vamos al otro extremo, todo sirve, y ahí vamos, ¿no? Somos bastante extremistas en ese sentido, y ahora pues hay varios booms, o ha habido varios booms, ¿no? Desde hace unos años pues empezó lo de lo psicosocial, que es que lo biopsicosocial suena muy rico en la boquita decirlo, ¿no? Todo el mundo dice, hay que hacer abordajes biopsicosociales. Y cada vez que me dicen eso, yo les pregunto, ¿y cómo haces tú la parte psicosocial? ¿Cómo trabajas tú la parte social? Y de pronto te quedas en blanco, ¿no? ¿Qué haces tú socialmente en tu práctica clínica? ¿O cómo aplicas el modelo? Y cuando no es, y a veces dice, no, pues soy empático, o no, pues yo soy muy agradable con la persona, ¿no? Y pues no sé si así entendemos la parte psicosocial, pues así nos va, porque así entendemos también la parte científica, y al final terminamos haciendo un collage de barbaridades abanderados bajo un buenismo y bajo las buenas intenciones, pero que no deja de ser un fracaso pragmático. Si detectas un problema social. Claro, pero es que no nos queremos mojar, Rafa. Exactamente. O sea, Queremos ser si no nos políticamente mojamos correctos, en nuestra pero profesión, si no nos mojamos en nuestra profesión, ¿cómo te vas a mojar con el paciente? O sea, entiéndase. yo creo que en la profesión somos muy Detectas un problema políticos. social del tipo, tienes dolor crónico porque creemos o sospechas que sufres maltrato psicológico por parte de tu marido en tu casa y tienes dolor crónico, migraña, dolor de cabeza. No hay nada más biopsicosocial que eso, ¿no? Tú vas a coger y no eres capaz de decir en redes sociales, oye, a lo mejor debería de cobrar más mi profesión, ¿sabes? O no deberíamos de tal, y le vas a coger y le vas a decir al paciente, dentro de tu programa biopsicosocial,
deja a tu marido y se te quitará el dolor de cabeza. Es que lo que pasa es que creo, David, que somos muy políticos. Yo siempre les pregunto, ¿le gustan los políticos? Y la mayoría me dice que no, pero todos somos políticos. No, es que lo que pasa es que evaluaremos a nuestro paciente desde la esfera biopsicosocial. ¿Cómo? Buscaremos los mejores artículos científicos. Ya, pero ¿cómo? No, es que lo que pasa es que veremos al paciente, seremos empáticos, pero ¿cómo? Y ahí cuando le empiezas a preguntar a la persona, te empieza a salir como en la tangente del político. Haremos revolución aquí, cambiaremos, haremos este proyecto con los más especialistas, etcétera. ¿Cuándo? A la brevedad, colocaremos urgencia. Entonces, el fisioterapeuta muchas veces es político y a mí me gusta mucho eso que ustedes tienen también, porque en la clínica yo tengo más de 20 funcionarios que trabajan y también alumnos y le pregunto, ¿cómo? 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 ¿Por qué? Y ahí las personas paran de ser políticos y se empiezan a entender que ese aspecto biopsicosocial, como ustedes mencionan, es muy difícil aplicarlo en la clínica, un ejemplo, el aspecto social, y mucha gente dice que lo hace, y cuando le preguntas cómo, te dice eso, que Rafael dijo, soy simpático. O sea, soy simpático por una investigación que hice yo mismo conmigo mismo, una cosa así. Yo me siento simpático. No existe eso. Ahí me estoy leyendo ahora un libro, El Antídoto. eh, Puede ser recomendable o no, es un poquito denso de leer, te diré. Que el título mola porque me llamó la atención porque era Felicidad para gente que no soporta el pensamiento positivo. Y la premisa de la que habla el libro, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es de la gente busca la felicidad en sentimientos tan banales como el placer o el sentimiento de la alegría, ¿no? En este caso, o la satisfacción personal. Pero todos esos sentimientos son momentáneos, son instantáneos, no duran. El placer, no sé a quién, ojalá Dios, haya alguna persona en el mundo que tampoco tiene que ser muy agradable que lo esté sintiendo 24 horas al día. Eso Pero, ojo, David, porque eso es la definición de salud de la OMS. ya, pero es que lo que nosotros consideramos a nivel humanístico como ser feliz es estar tranquilo, es estar en paz, es no tener problemas, que no venga algo externo que sea capaz de influenciarte tanto como para que pierdas tu paz en ese momento. Y yo creo que esa Bien. felicidad se da cuando mueres, porque ahí no tienes más problemas. Claro, pero no es un tema, no es un tema de que los problemas te tengan que quitar la felicidad. Es un tema de que sepas gestionar esos problemas para no dejar que te la quite, ¿sabes? Para, no la felicidad, sino esa paz, ¿no? Que puedas tener. Esa es la premisa del libro. El fisioterapeuta se tira el día guerreando. Cualquier elemento externo, cualquier elemento externo, no tiene cero tolerancia a la frustración. Tú tratas a tus pacientes mejoran, ¿estás en paz con lo que estás haciendo? Perfecto, hazlo. Así harás crecer a la profesión. No te metas en los pacientes de los demás. No salgas y digas, mi técnica es la mejor porque todos mis pacientes, porque tu técnica no funciona en otro fisioterapeuta. No tiene evidencia científica. No se puede replicar. ¿Quieres aplicarla? Aplícala tú a nivel individual. No promulgues ni crees la técnica Merino Palacios para el dolor crónico, porque la Merino Palacios, que cada vez tiene más sentido esto en una clínica, Rafa, te diré, lo de fisioterapia de autor. Todos hacemos fisioterapia de autor. Yo no hago la fisioterapia Rafael Ugarte. Yo no hago la fisioterapia Vicky Salcedo. ¿Yo me voy a meter con Vicky Salcedo por la fisioterapia que hace Vicky Salcedo? No debería, porque a Vicky Salcedo le puedo alterar su paz y le puedo generar una inseguridad que antes no tenía mientras trataba a los pacientes. Y deja de hacer esas técnicas o de hacer esas terapias que sí le funcionaban a sus pacientes, porque ha leído en otro lado que no. ¿Qué prefieres ser? ¿Qué prefieres ser? ¿Especialista en fisioterapia neurológica independientemente de la terapia que apliques? ¿O fisioterapeuta de Bobat? ¿Qué es lo que quieres ser? Porque yo a Bobat se lo puedo enseñar a mi abuela. Se lo puedo enseñar con todo el respeto al gremio. Mi padre, voy a decir un gremio encima que mi padre es. Se lo puedo enseñar a un mecánico de taller, de coches. Hacer una técnica, yo le puedo enseñar a mi padre a hacer punción seca. Es mecánico. Eso le convierte en fisioterapeuta. Yo siempre he dicho un poco injustamente hacia los agentes electrofísicos, ¿no? Yo ahora voy al zoológico, agarro 4 monos y en una semana ya saben poner TENS. O sea, es que ni siquiera nos tenemos que ir
a personas que no, ni siquiera no humanos. Es que hay cosas que hacemos a nivel técnica que cualquier persona podría aplicar, incluso cualquier no persona, que ser fisioterapeuta, visto desde fuera, no requiere gran cosa. Yo creo que hoy día el TEN se compra en las farmacias y cada uno se lo coloca en la casa. Yo he visto mucho eso aquí en Brasil. Sí, es un Eso. centro comercial. Sí, sí. O sea, son cosas que te hacen muchas veces perder la fe en la profesión. O sea, porque en el momento que te estás centrando tanto en la técnica y de repente te ves que la técnica no te está funcionando, ya empiezas a pensar que tú eres mal técnico, pero que tú no eres técnico. Tú eres fisioterapeuta. Que el paciente está viniendo a tu consulta para que le digas la solución a su problema. Que tu trabajo, el gordo, el importante, es escuchar al paciente, detectar el cuadro clínico, realizar una valoración y un plan de tratamiento. Ese es tu trabajo. Ese es el tuyo. No es como si luego lo hace el auxiliar de fisioterapia. La gente por lo que está pagando en tu consulta es por verte a ti y darle una solución. Exactamente, yo creo que tú eres el producto, creo. Vicky Salcedo es un producto, Rafael Ugarte es otro producto, David es otro producto, y la gente, y yo creo que muchos fisioterapeutas no ven eso. Él quiere, y yo lo veo en la parte comercial, verte como un commodity. Si vemos un TENS es un commodity, es como la plata. En cualquier lugar del mundo puedes comprar plata y ahí vas a buscar la forma más fácil de entrega, la facilidad de pago y el precio más barato. Entonces, cuando hablamos de economía de commodity, vamos a buscar eso. Cuando tú vendes un TENS, cuando tú vendes punción seca, cuando tú vendes quiropraxia, cuando tú vendes osteopatía, estás vendiendo un commodity. Él lo puede encontrar en cualquier lugar. Y ahí va a buscar el precio más barato, la facilidad de pago y el lugar más cerca. Pero cuando entiende el fisioterapeuta que él es el producto, que Vicky Salcedo es el producto que está hecha por un montón de técnicas diferentes, estímulos diferentes, carisma diferente, ella es un producto y no hay otro igual. Y eso es lo que creo que nos tenemos que enfocar, así como nosotros mencionamos técnicas, si al paciente le gustan las técnicas y todo, pero yo creo que cuando tenemos el producto lo que no podemos cometer, como David menciona, es querer utilizar una técnica y vender ese commodity con algo que realmente no funciona o no cumple con las expectativas o reales de la ciencia. No sé qué opina Rafael con respecto a eso, porque si bien hacemos un producto, no podemos vender materias como commodity de cosas que realmente no funcionan, para hacer otras personas comprar commodities que no funcionan. Pero cuando yo digo cosas como las que he dicho anteriormente, que la fisioterapia no es una ciencia, algunos un poco indignados me dicen, entonces si no es una ciencia, ¿qué es? Y lo que yo creo que es la fisioterapia es un oficio. Por eso es que todos hacemos algo de autor, porque cada quien tiene su manera de hacer su propio oficio. Unos mejor, otros peor, pero al final la gente va a buscar por que también haces eso que haces, ¿no? Seas un zapatero, seas un mecánico, seas un fisioterapeuta. Pero de pronto David dice cosas como que tenemos que hacer, tenemos un papel importante que desarrollar, que sí es lo que hace, que nos define como fisioterapeutas. Pero cuando hablamos de eso, que resalta David, ya no estamos hablando de fisioterapia, estamos hablando de profesión sanitaria. Y aquí enlazo algo que hablo mucho con Raquel García Tarraso, y es que los fisioterapeutas sabemos mucho del oficio, pero sabemos muy poco de la profesión. El oficio lo tenemos muy claro y lo dominamos y trabajamos bastante acerca de las técnicas, acerca de las estrategias, los métodos y demás, pero la profesión sanitaria, que es lo que realmente somos, que la puede aplicar cualquiera y que eso no depende de ser autor o no autor, depende de saber cuál es tu lugar en el mundo de la sanidad. Eso es lo que nos cuesta trabajo hacer, vernos a nosotros mismos como agentes de salud pública y no tanto como técnicos o parte de un oficio que es impensable. Tú le dices a un fisioterapeuta que él ejecuta un oficio y se enfada, se le revienta la cabeza, ¿no? Él se piensa a sí mismo muchas veces como un dios que es científico, que cura con las manos y que no sé, cosas que se romantizan por ahí sin saber ni siquiera que forman parte de un engranaje muchísimo más amplio y que nos cuesta ver, ¿no? Sí. Vicky, ¿qué opina? Vicky está calladita hoy día, Susana Yo me Estrellita. quedé callada desde el inicio y me quedé callada por una razón y es lo que dijo David y es acerca de que nos quemamos. Hay algo que no le he dicho ni en redes sociales y es que
Desde que empezó el año no ejerzo fisio, pero es porque me quemé. Ya no sabía qué hacer, no sabía qué estaba haciendo, no sabía si es que se quería seguir siendo fisio y simplemente dije, voy a volver a la base, voy a volver a estudiar, voy a ver qué me faltó, voy a ver qué puedo hacer, a ver si es que puedo tomar una decisión correcta, seguir, si es que, porque yo amo ser fisio, me gusta ser fisio, pero llegué al punto en el que me quemé y dije, no quiero. Busca tu paz. O sea, Y estoy en eh, ese camino. o sea, mi consejo es, deja de formarte, deja de escuchar. Mira lo que pone aquí. Más, bloqueanos. Ya te bloqueo. Elimínanos de redes sociales. Pero es que la formación, la formación va mucho más allá de enseñarte una técnica. Desde que eres, intentamos enseñamos a tratar pacientes, no enseñamos a tratar una técnica. No vas a ver un curso de, yo qué sé, una técnica en Sí, concreto. es cierto, porque yo estoy en sus cursos y estoy en sus clases y eso es lo que enseñan y por eso me gusta, porque no Claro. siento que me intentan vender, aprende punción seca, aprende ecografía o aprende esto, es como que busca esto, si es que te gusta esta esencia, puedes buscar más información, puedes ver más Sí que hay cosas. alguna técnica, por ejemplo, como neurodinamia, que ahora encima también estaba un poquito puesta en este, pero porque tenía que ver con el curso, salió porque teníamos el curso de abordaje del paciente con neuropatías y radiculopatías y faltaba, y la técnica pues no la pedían. Bueno, pues te la damos, ¿no? Es un poco lo que quiere el propio alumno, pero yo no veo la formación como, cómprame este curso. La formación también es lo que hacemos en redes sociales. Esto para mí hoy es formación. Ujú. Yo no creo la empresa para vender más cursos. Yo creo la empresa porque me apetece dinamitar el edificio. Revolucionar. Lo mismo no, Sí, lo mismo no lo consigo. sí. Pero si me invitan a cosas como esta, pues lucharé por ello. Y lo diré claramente y abiertamente. ¿Quieres ser feliz siendo fisioterapeuta? ¿Tú te quieres jubilar, Vicky, siendo fisioterapeuta? ¿Quieres Es llegar que a los también llegué al 35? punto. Claro. O sea, pues eso es lo que se tendría que plantear todo el gremio. O sea, ¿tú te quieres jubilar siendo fisioterapeuta? Disfruta de tu trabajo. Te metiste porque sabías que ibas a disfrutar de tu trabajo, porque seguramente seas una persona cuidadora, vocacional, que te quieres dedicar a la sanidad y que has pasado algo en tu vida en el que has estado cerca de la rehabilitación, porque todos los fisioterapeutas somos iguales. Es un patrón común. No existe otra cosa. En mi caso, tengo pacientes con dolor, o sea, pacientes familiares con dolor, y no me satisfacía la manera que tenían de trabajar el dolor otras profesiones sanitarias y me gustaba la fisioterapia y yo me metí dentro de fisioterapia. ¿Que salí de la carrera? Sin que me enseñasen nada, nada de dolor. ¿Qué hice? Hacer un máster de dolor. Buscar mi propio camino. ¿Qué seguí haciendo? Me hice 49 cursos. Y al final tengo fisioterapia de autor. Sí, es la fisioterapia David Merino. La mía es mejor. No es mejor. No es mejor que la tuya. No es mejor que la de Rafa y no es mejor que la de José. Que no. Que no funciona así. Que ese no es el debate. El debate es, no es que yo soy mejor profesional que tú. Tampoco es el debate. Si es que lo que hablaba José antes de que buscamos como pequeños complementos, ¿no? Pequeñas medallitas a nuestra profesión y que poder poner dentro de la clínica, ¿no? Hago punción seca, hago TENS, hago electroterapia, hago ecografía, hago diferentes técnicas, ¿no? Oye, pues está muy bien que lo pongas dentro de tu pero esto se te desmonta cuando María del Carmen López viene a tu consulta a ver a David Merino. No, es que yo quiero ver a David. No, pero es que mi compañero Fernando tiene hueco libre. No, 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 no. Yo quiero con David. ¿Le ha hecho caso a algo de lo que pone en la ventana? No, no le ha hecho caso. Tu paciente te viene a ver a ti. ¿Y Exactamente. por qué tú no vas a disfrutar de eso? Entonces, David, ahí para finalizar, porque Vicky me está matando aquí, ¿cuál sería el resumen final que podrías decir sobre el capítulo de hoy? ¿Qué podrías decir de lo que estamos Hemos hablando? hablado de muchas cosas. Yo creo Hemos que hablado Quebrar de el edificio. Yo detonar. creo que para que se evite.
Creo que un profesional se tiene que basar en ver a sus pacientes, que sea o que se permita tener errores, y los errores no están en buscar nuevas técnicas, sino muchas veces en haber entendido mejor al paciente. Esa es una de las primeras conclusiones. La segunda, la penetración de la pseudociencia o de técnicas de moda se basan en tener una mala base como profesión. Si estableciésemos una base orientada en las especialidades, cada una de las especialidades de tipología de paciente que vamos a ver, las técnicas dejan de tener sentido como tal. Yo voy a tratar y abordar a un paciente con las herramientas que yo conozco y que yo tengo, pero soy profesional de eso. Soy un profesional de la salud, no soy un técnico. Y tercero, es la propia ciencia la que favorece la penetración de la pseudociencia. Tenemos que tener muchísimo más conocimiento de para nosotros qué significa evidencia científica. Porque si el propio gremio no entiende esas dos palabras, la penetración de cualquier técnica está permitida dentro de nuestra profesión. Que haya un artículo no quiere decir que tenga evidencia científica. Exacto. Y Muy el bien. señor Rafael, el hombre más cercano al sol que tenemos acá hoy día. ¿Cuál es el resumen que entregarías para el podcast de hoy y le dejarías como mensaje a todas las personas que nos escuchan? Y Rafa, ¿qué quiere decir de últimas palabras ahí? Bueno, como se ha estado hablando y casi se ha brillado a la romantización de la fisioterapia, yo solo quería dar ese, no toque oscuro, pero sí mencionar que para mí ser fisioterapeuta es ser un perdedor de largo recorrido. Porque si tu alegría es que todos los pacientes salgan adelante, nunca vas a tener esa alegría. Vas a fracasar y vas a fracasar mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero la fisioterapia, ser un profesional sanitario, implica ser un corredor de fondo y perder a lo largo de todo ese camino y ser un perdedor de largo recorrido. En el camino nos encontraremos, dice Juan Gervás, nos encontraremos personas que van ya con un paso lento, desmotivados y nos van a querer contaminar. No hay que dejar que lo hagan y hay que seguir corriendo, sabiendo que probablemente perderemos todavía a largo plazo, pero en ese perder está la dignidad. Entonces, pues espero que todos tengamos un camino más digno. Perfecto, buenísimo. Y así sea. Entonces, chicos, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación del día de hoy. Y así finaliza nuestro tercer capítulo del Fisio que es con Vicky Salcedo, con Rafael Ugarte y con David Merino. Así que eso, les quiero dejar un fuerte abrazo y no se olviden de dejar sus comentarios y participar en el próximo episodio. Eh, Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que hoy consideramos que es realmente la evidencia. Si pensamos en cómo ha evolucionado la fisioterapia, pensemos, por ejemplo, esto va a depender de cada país. Yo voy a dar nombres random que encajarán en algún país y quizá en otros, pero más o menos la tendencia, y como dijo David al inicio, es cíclica a nivel de las pseudociencias o a nivel en general de los booms que hay en fisioterapia. Pensemos en los 80s, 90s, el boom o lo que consideramos que era realmente la fisioterapia, era la terapia manual. Ahí surgen los colegios profesionales, surgen estos símbolos de que las manos son igual a ser fisioterapeuta, ¿no? La romantización de la terapia manual y de las manos. Y al final, pues eso no resultó ser la solución a los problemas de la fisioterapia. Llegaron los 2000 y empezaron a llegar las tres grandes M, como que eso era realmente la fisioterapia. Ser terapeuta Mulligan, ser terapeuta Mackenzie, ser terapeuta McConnell, eso era ser fisioterapeuta. Y si no sabías hacer eso, entonces estabas actualizado y hacías, pues, basura, ¿no? Llegan, qué sé yo, 2010, empiezan los agentes electrofísicos, que los ultrasonidos, que el saber prescribir un TENS, saber tener aparatología de alta gama, y eso era la fisioterapia, esos eran los grandes cursos, esos eran las grandes formaciones, y tenías que aprenderlo. La osteopatía llegó después, si no eras osteópata, por lo menos en España ocurrió que hubo y todavía hay sitios en los que si no eres osteópata tienes menos probabilidades de conseguir empleo en cualquier clínica. El-
Luego empieza, por ejemplo, en el caso del dolor, pues empiezan las neurociencias del dolor. Si no sabes neurociencias del dolor, pues no eres nadie en abordaje de dolor crónico. Y hoy creo que en general y gracias a las redes sociales, el gran boom que tenemos hoy es el del ejercicio terapéutico. Y si no sabes ejercicio, si no sabes escribir ejercicio y hacer abordajes activos, pues entonces no eres nadie y estás haciendo abordajes que no tienen que ver con la ciencia o con la evidencia. Y yo les quiero hacer una reflexión y piensen que hoy pensamos que el ejercicio es lo mejor que podemos hacer con un paciente. Pero eso lo pensaron en los 90 de la terapia manual, eso lo pensaron en el 2000 de las grandes M, eso lo pensaron en el 2010 de la osteopatía, eso lo pensaron en el 2020 de la educación de neurociencias y todo ha fracasado. Así que cuando pensemos que estamos hoy haciendo la mejor evidencia disponible y estamos haciendo ciencia y todo lo demás no sirve, hay que replantearnos en qué momento histórico estamos y que esto ya se ha repetido antes y tampoco fue la solución. No, buenísima, 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 porque creo que ese es un tema, una reflexión muy importante para todas las personas que están ahora en la época, yo creo, yo la llamo de revolución, que criticamos todo y le estamos dando porque hoy día, como tú dices, está de moda el ejercicio terapéutico y antes estuvo de moda la neurociencia y siempre se atacaron el resto como intentando desecharla. Y para finalizar entonces también, doña Victoria Salcedo, ¿cuál es, Estrellita, díganos, cuál es su reflexión del día de hoy? Mi reflexión es escuchar todo el podcast. Dijeron muchos temas demasiado interesantes, pero es que fueron muy interesantes. Y a veces en las que yo solo me quedaba pensando en mi cabeza como que, wow, ¿por qué no había alguien que me hubiera dicho esto antes? ¿O por qué no lo escuché antes? Porque con lo que yo me quiero quedar es qué tan críticos podemos ser o estamos siendo con lo que nos enseñan. Porque ya como aquí dijimos en el podcast, nos enseñan, pero la universidad no es una base. Nosotros tenemos que salir a buscar nuestras cosas, a buscar lo que queremos ser. Pero qué tan críticos estamos siendo con lo que queremos ser. Porque nosotros muchas veces, mis compañeros de clase solo buscan cursos porque ya me dijeron que yo tengo que seguir esto y que por esto voy a cobrar más. Pero qué tan crítico estoy siendo yo con eso. Porque yo siento que no estamos siendo críticos, simplemente es como que sí, le estoy escuchando a Rafa, a David y a José, pero dentro de yo como persona que me esté escuchando, ¿qué puedo hacer o qué estoy haciendo yo para cambiar? No, buenísimo, buenísimo. Yo Disfrutar, quiero, disfrutar de tratar sí, es importantísimo, chicos. Ajá. Tanto lo que ha yo dicho creo, Rafa como lo que has dicho tú se complementan. exactamente. Yo creo que para finalizar y resumir los tres puntos, yo creo, y eso siempre lo he dicho a todos los colegas o los alumnos, es lo siguiente. Escúchate, cuando tenías 12 años, ¿y cuáles eran tus sueños? ¿Qué te daba alegría? ¿Te daba alegría viajar? ¿Te daba alegría escuchar personas? ¿Te daba alegría ayudar a la abuelita a cruzar la calle? ¿Qué te daba alegría? Y tú tienes que entender que la profesión solamente es el vehículo para que cumplas tus sueños. Entonces, si tú quieres viajar, intenta hacer algo que la profesión te permita viajar. Si tú quieres ayudar a las personas y te deja feliz escuchar a las personas y ayudar a las personas, ayúdalas a través de la profesión. Y lo más importante, con un poco más de amor, como dice David, ¿por qué? Y con lo que Rafael menciona, todo se puede confirmar, todo se puede criticar y todo es cíclico. Entonces yo creo que al momento de trabajar, trabaja con conciencia, trabaja con tu paciente escuchándolo, entendiendo que todas las técnicas tienen sus limitaciones y sus efectividades y beneficios y que realmente el foco tiene que estar en, como David mencionaba, ser feliz en lo que estás haciendo sin hacerle mal a nadie y entendiendo que realmente lo que nosotros estamos haciendo en este camino es que tomar el vehículo a través, nuestro vehículo hoy día se llama fisioterapia y poder cumplir el sueño que teníamos de niños. Entonces yo eso lo menciono y lo coloco también como ejemplo porque me gustaban los libros de Julio Verne y mi sueño era viajar por el mundo y hoy día a través de la fisioterapia puedo viajar para ministrar formaciones, para hacer eventos y estoy feliz. Entonces, Estrellita, este es un consejo para usted. Vea lo que a usted lo hace feliz, busque a través del vehículo que se llama fisioterapia cómo cumplirlo y trabaje en ello sin hacer mal y yo entendiendo que cada una de las técnicas tiene beneficios y tiene limitaciones. Y yo creo que el punto inicial, final para todo esto es no enamorarnos de una técnica. Yo creo que tenemos que quitar el amor, ser un poco apáticos y saber que todo tiene beneficios y limitaciones. No sé si alguien quiere decir alguna otra palabra final, Rafael, David, Victoria. No quemamos el podcast hoy día, Rafael, así que no lo explotamos. Eh,
Así que no sé, yo quería darle las gracias a los dos por la participación, por estar en este viaje. Nosotros lo llamamos, estábamos hasta jugando en eso, de decir de Tierra 2, entre estrellitas y asteroides, nos estamos yendo a otro. Cuando ustedes exploten la profesión, nosotros estaremos en otra tierra, la Tierra 2, en donde ya habremos empezado a formar la Torre Babel, que es nuestra profesión, o entendiendo mucho mejor sobre la fisioterapia. Así que yo le quería agradecer a David, le quería agradecer a Rafael también por su tiempo, y no sé qué Victoria más tiene que mencionarle a los invitados, porque usted trajo a esos invitados. Fue una grata noticia y un grato momento con ellos ahora. Así que... Igual, a David, contigo ya he hablado, ya he conversado. Fue genial volver a coincidir contigo en de verdad todo lo que compartes y haces, lo haces de corazón y se notas. No solo porque conoces un montón y tienes más experiencia, sino que aún mantienes esa humildad de conversar con las personas que somos chiquitos, de enseñarnos, ver qué podemos hacer. Estás aquí con nosotros compartiendo y eso ya dice mucho de ti. Igual Rafa, no, nunca te había conocido, pero fue un placer conocerte hoy. Cuando al principio comenzamos a hablar por chat, yo no sabía que eras tú, Rafa, yo creí que hablaba con David. Luego David me dijo que también hablaba contigo, Rafa. Por eso cuando te escribí te dije, ¿hablo con Rafa o hablo con David? Porque no sabía cuál de los dos es, así que yo estoy muy feliz de tenerlos aquí con José dentro del podcast, creando más conocimiento, dando inspiración a las personas, pero sobre todo compartiendo nuestras experiencias, porque de las experiencias yo siento que aprendemos mejor todos. No es solo el conocimiento que casi todos pueden tener más, que pueden tener poco, pero la experiencia yo siento que es lo que más se acerca a la persona. Así que gracias por estar hoy aquí. No, gracias a vosotros por invitarnos. Lo de que sois pequeños, bueno, Muchísimas gracias. relativamente, ¿no? Yo me puedo sentir pequeño en otros aspectos con respecto a ti, ¿no? Eh, al final eres muy, y esto no se te puede quitar, eres fuente de inspiración para otros profesionales, otros compañeros de la profesión. Eso para mí no significa ser pequeño. Uh-huh. Exacto. Contar estas experiencias que has contado hoy también inspira. Y eso es lo que... Ser pequeño o ser grande no debería de ser jamás, o no tendría que tener nunca relación con terceros. Céntrate en crecer tú como persona. No te sientas pequeño versus nadie, ni grande versus nadie. Y así, seguro que serás fuente de inspiración para mucha gente. Gracias, David. Y Rafa, ¿qué quiere decir de últimas palabras ahí? Bueno, como se ha estado hablando y casi se ha brillado a la romantización de la fisioterapia, yo solo quería dar ese, no toque oscuro, pero sí mencionar que para mí ser fisioterapeuta es ser un perdedor de largo recorrido. Porque si tu alegría es que todos los pacientes salgan adelante, nunca vas a tener esa alegría. Vas a fracasar y vas a fracasar mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero la fisioterapia, ser un profesional sanitario, implica ser un corredor de fondo y perder a lo largo de todo ese camino y ser un perdedor de largo recorrido. En el camino nos encontraremos, dice Juan Gervás, nos encontraremos personas que van ya con un paso lento, desmotivados y nos van a querer contaminar. No hay que dejar que lo hagan y hay que seguir corriendo, sabiendo que probablemente perderemos todavía a largo plazo, pero en ese perder está la dignidad. Entonces, pues espero que todos tengamos un camino más digno. Perfecto, buenísimo. Que así sea. Entonces, chicos, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación del día de hoy. Y así finaliza nuestro tercer capítulo del Fisio, que es con Vicky Salcedo, con Rafael Ugarte y con David Merino. Así que eso, les quiero dejar un fuerte abrazo y no se olviden de dejar sus comentarios y participar en el próximo episodio.